En el territorio de Montana, en mayo de 1883, el tren golpeó y se apagó en la ciudad oscura de Red Butte. Sus ruedas de arroz gritan contra las carreteras como una última alerta. Naomi Holly bajó del último coche de pasajeros, poniéndose una ropa azul del cielo, que parecía más bonita en su espeluznante en la época de Ohio. Ella sostuvo su bolsa de carpeta en ambas manos, agarrándola como si la hubiera anclado al suelo, aunque nada podía haberla abrazado por lo que venía a seguir. El hombre que era supuestamente su futuro, Albert McKinney, estaba cerca de la plataforma de la estación con 3 otros hombres, todos en zapatos de trabajo y zapatos cubiertos de hielo. Le miró a ella de pie a pie. Luego le dio un grito de risa, como si hubiera escuchado una broma que había dicho mal. Esa era ella. Uno de sus compañeros le preguntó. Albert gritó todavía riendo. «Señor, parece que se ha perdido en su camino a una fiesta de iglesia». Las palabras golpearon como grasa en el pecho. La garganta de Naomi se abrió y sus dientes se abrieron más fuerte alrededor de la tapa de la bolsa. Ella sintió que cada par de ojos en la plataforma le agarraban como si fuera un acto de acción. Sus cejas se quemaron. Albert le preguntó con su voz casi por encima del sonido de hielo saliendo del motor. «¿Por qué has venido todo este camino? ¿Piensas que estaba en serio?» Le gestionó con un poco de su mano. «Solo escribí esas letras como una petición. ¿En serio pensabas que me casaría con alguien que nunca había conocido?» El aire se quedó silencioso alrededor de ella. Nadie se movió. Luego se volvió y salió siguiendo a sus amigos. Naomi se quedó fría, el respiro en su garganta. Las letras habían sido amables, pensativas, prometiendo un futuro, un hogar, un hombre que quería una esposa para construir algo con. Las había leído todas las noches, las había folgado en su bolsa, soñando con una nueva vida en la frontera. Pero ahora, todo lo que quedaba era la tensión en su pecho y el dolor de humillación. Ella bajó su cabeza brillando rápido. Unos pies lejos, un hombre alto en un vestido marrón bajó de cerca de un vagón. Estaba mirando lentamente desde la oscuridad. Tenía un vestido y tenía el tipo de rostro que parecía cargado de la tierra en sí misma, rojo brillante firme. Approchó lentamente y estuvo al lado de ella sin hablar. No le miró como si fuera algo para reírse. Le miró como si fuese alguien. «¿Estás bien?», le preguntó. Naomi bajó su cabeza, sus ojos brillando. «No sé dónde ir ahora. He vendido todo para venir aquí». El hombre gritó una vez, como si entendiera todo el peso de esa frase. «Soy Thatcher Rowe», dijo con voz baja. «Tengo un pequeño lugar fuera de la ciudad. Resucité un par de perros. No es mucho, pero es honesto. Puedes venir conmigo si quieres solo para descansar. No tienes que decidir nada hoy». Le miró inseguro. «¿Por qué ayudas a un extraño?», le gritó. «No eres el que debería estar embarazado. A veces la gente necesita ayuda». «Eso es todo». Le miró hacia la carretera donde el hombre que pensaba ser su esposo ya se había ido. El dolor creció fresco y grueso en su pecho. Sus espaldas se bajaron. Ella gritó. Thatcher llamó a su bolsa. «Vení, te traigo un café y un lugar para sentarme». Empezaron a caminar en silencio a su coche. Le ofreció su mano para ayudarlo, y cuando la tomó, su gripe estaba cálida y segura. Ella se sentó a su lado en el banco, mientras le cambió los perros y los llevó fuera de la ciudad, el tren cayendo detrás de ellos. El castillo se sentó a 5 kilómetros al oeste, atascado contra las montañas. Una casa de un edificio con un techo deslizado fumando desde la chimenea, y un jardín que se afundó un poco en el viento. Las paredes crecieron bajo sus pies cuando se subieron. Adentro olía a café y fuma de árbol. Le dejó su bolsa lentamente cerca de la puerta. «Puedes quedarte en la habitación por la sala. Fueron mis hermanas antes de que se mudara a Helena». Naomi se miró alrededor insegura de cómo llevarse a sí misma. «¿Estás segura?».
No me hubiera ofrecido si no la hubiera ofrecido. Ella gritó y se movió hacia la habitación con sus piernas bañándose a ella. Una vez adentro se sentó en el borde del suelo y dejó que las lágrimas llegaran a ser silenciosas, calientes y dolorosas. Afuera de la puerta, Thatcher pausó. No habló solo. Se sentó en la habitación hacia la pared, brazos cruzados, escuchando el sonido de alguien dejando irse de un sueño. Esa noche, se sentó en su pequeño tablero de cocina. Le agarró un pan y lo pasó a ella. No habló sobre lo que sucedió, ni preguntas presionantes. Solo la espátula de espátulas y el grito de fuego. Después de la cena, ayudó a secar los platos. Sus ojos estaban rojos, pero su voz estaba tranquila cuando finalmente le preguntó: ¿por qué realmente me estás siendo amable? Thatcher le miró con un ojo claro. Porque te mereces mejor que lo que tienes. Los días pasaron lentamente y amablemente. Naomi ayudó a alimentar a los pollos. Arrastró la pared y apuntó una de sus camisetas sin ser preguntada. Thatcher le mostró cómo mantener una lluvia y cómo observar señales de tormenta al mirar al cielo. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellos se sintió fácil, seguro. Una noche, mientras se sentaban en la pared viendo el sol caer bajo sobre la pared, Naomi miró a él. «Me viste llorar», dijo suavemente. No acusando, solo diciendo. «Sí», dijo. «Y no te fuiste». No, ella miró abajo a sus manos folgadas en su espalda. «Creo que necesito a alguien para quedarme». Thatcher le miró su voz incluso. «Yo no voy a ningún lugar». El viento se levantó limpiando su cabello a través de su cebolla. Él se acercó y lentamente lo tapó detrás de su ojo. Ella conoció sus ojos. Algo en su pecho cambió. Él estuvo y le ofreció su mano. Ella la tomó y lo llevó a sus pies. Estaban más cerca de lo que habían tenido antes. «No tienes que estar sola más», dijo. Ella gritó, sus ojos ardiendo de nuevo, pero por otra razón esta vez. «No quiero estar». Él pasó adelante lentamente y seguramente y le tapó sus brazos alrededor de ella. Ella se acercó a él dejando su cabello descansar contra su pecho. Las estrellas salieron uno a uno y el mundo alrededor de ellos se acercó a silencio. Ninguno de ellos había dicho la palabra todavía, pero ya estaba allí esperando. El cielo era el color de la piedra caliente. El mañana en que Naomi seguía a Thatcher a la pastilla inferior. El azúcar se agachó a sus botas y el hilo de su espalda se creó pesado antes de que hubieran ido 250,000. Él pasó adelante no tan lejos, dirigiéndose a un viejo maresco con una pierna que se escapaba. Él dijo que había estado desde hace 3 días sin girar. «Si no se desvanece pronto, tendré que mantenerla fuera del coche». Naomi mantuvo el ritmo a su lado, los dedos abiertos a las espaldas de su espalda. «¿Tiene un nombre?», dijo Hazel. «Me dejó limpiarla. Ayer se quedó dormida en sus pies». Thatcher dio un sonido tranquilo, no muy divertido. «Tiene un lugar suave para las manos». A la hora de llegar a la línea de espalda, el sol estaba empujando a través de las nubes y colocando oro fino en el bosque. Él atascó a Hazel a un poste y se acercó a ver la pierna. Naomi se quedó mirando cómo sus espaldas se movían bajo el peso del mañana. «¿La pierdes?», preguntó. Se miró. «¿Quién, tu hermana?» «Dijiste que se movió a Elena». Se acercó lentamente limpiando sus manos. «A veces. Tiene un marido ahora. 2 niños. Está feliz». Naomi se acercó a la espalda, el árbol caliente en su espalda. Es extraño el modo en el que la vida se desvanece una letra, un paso, y todo cambia. Thatcher gritó. «Debería ir a Kansas una vez. Tenía trabajo al lado de Wichita. Luego mi padre se enfermó. Estaba enfermo. Me quedé. Nunca me dejé después de eso». «¿Qué pasó con él?» «Pasó durante el primer verano duro. Frost tomó la mitad del árbol. Lo bujeamos antes de la lluvia. No habló por un rato. El viento cruzó el árbol y presionó su espalda contra sus piernas.
Estuve involucrado una vez, dijo finalmente. Antes de las letras, antes de Albert Thatcher, no se movió. Era un trabajador. Perdió su mano en un camión. Después de eso, su ángel se volvió rápida y a menudo. Le dije a mi padre que prefiero dejar que casarme con un hombre que rompió cosas solo para escuchar el sonido. Sus ojos conocieron a ella entonces calientes como siempre. Lo hiciste bien, ella miró. No siempre se siente así. Ellos caminaron de vuelta lentamente los pasos de Hazel quebrándose el ritmo. Thatcher no cumplió el silencio y Naomi fue agradecida. El silencio la dejó respirar. Dentro ella lavó las manos en el bosque mientras agregaba agua a la vaca. El olor del jardín todavía se sentía en él, algo sucio y real. Ella notó la pequeña herida en su brazo, una línea blanca que se cortó por la piel oscura. Cierre el hilo. Ella preguntó. Cinturón se rompió mientras me estaba rondando los pies. Me atrapó en el camino hacia abajo. Ella trazó el extremo de un vaso con su dedo. ¿Siempre estás tan quieto? No sé de otra manera, se sollozó lentamente. Me gusta. Se pausó mientras la vaca empezó a cantar. Serías bienvenida a quedarte. Por más tiempo Naomi se volvió. No quiero ser una pérdida. No lo eres. Sus manos se movieron un poco mientras ella alcanzó el vaso. No sé de qué estoy aquí. Thatcher agregó el agua y luego dejó la vaca. Eres alguien que se ha mentido. Eso no te hace menos solo, significa que necesitas tiempo y alguien para quedarte a tu lado mientras lo tomas. Ella agarró el vaso cerca, hirviendo contra su cara. Y tú lo haces. Estén a mi lado. Ya lo estoy. El fuego se encendió en el horno. Afuera, un gato circuló alto sobre el barro. Naomi tomó un respiro lento. ¿Qué pasó con tu madre? Ella murió naciendo mi hermana. Mi padre nunca se remarcaron. Dijo que algunas pérdidas no hacen espacio para reemplazamientos. Ella gritó absorbiendo la forma de la tristeza sin pedir más. Luego la lluvia llegó con pulsos bruscos, tapando contra el terreno mientras se sentaban entre sí en la mesa. Ella estaba reparando un hielo asustado. Estaba limpiando el borde de un tirón de madera que había cargado de madera. ¿Piensas nunca a partir? Ella preguntó. A veces. Luego recuerdo la tierra. No pregúntame nada que no quiera dar. Naomi se miró. Creo que me gustaría aprender ese tipo de estabilidad. Lo tienes en ti. Ella dejó que el silencio se acerque de nuevo, cómodo ahora, no pesado. El viento cambió y la lluvia se calentó. Llegó a la mesa no tocando su mano, pero cerca. Si quieres más que silencio y amabilidad, Naomi, estaré aquí. Ella no respondió, pero sus dedos se movieron más cerca hasta que los limpiaron. Se sentaron así mientras el día se desvaneció cada uno, dejando la proximidad, hablar palabras que aún no podían llevar. A fin de junio, los árboles de cotón por la orilla, detrás de la casa de Thatcher, habían llenado de rojo y verde, sus hojas brillando como monedas en el viento. Naomi estaba en el agua oscura con sus espaldas apuntadas a los pies y una tabla de lavado balanceada contra un rocado plano. El borde oscuro de su cabello se cruzó en su templo mientras se limpiaba una de las camisetas de Thatcher, los dedos trabajando en ritmo practicado. AJ lloró de la línea de la pared detrás de ella. Se miró y se levantó sin pausar. El trabajo lo mantuvo en calma. Le dio la mano, algo que hacer, cuando sus pensamientos se fueron demasiado lejos. La orilla se cruzó hacia la pastilla, y más allá de ella, pudo ver a Thatcher conduciendo 3 corales hacia el corral. Se movió con precisión silenciosa, sus espaldas rectas y sin temor. Había visto a él romper un joven llanto el día anterior, con nada más que un llovido lluvio y una voz baja. No un grito, sino solo paciencia y presencia. Después de que el último vestido había sido roto y colocado en un lago caliente al sol para secarse, Naomi se sentó en el banco y deslizó sus zapatos para dejar sus pies descansar en el agua.
El frío corrió sus cabezas y arregló algo dentro de ella. Detrás de ella, los pasos hicieron su vuelta. Thatcher se aproximó con los caballos de una pared y comenzó a decir algo. He intentado sacarla, pero pensé que debía ser la única. Estaba limpiando sus manos a la espalda. Nunca he estado en una cadera. Nunca he estado sola. No estarás sola. Esperó mientras agarró sus zapatos y lo ayudó a entrar en la cadera. El mayor cambió, pero no se asustó. Naomi agarró el ojo tranquilamente y le preguntó si le confiaba. Le preguntó si le confiaba. Le dijo que le confiaba. Ellos caminaron lentamente lado a lado, siguiendo la cadera, mientras se abrió un amplio espacio entre dos montañas. Los ojos del mayor se apretaron al sonido de insectos sonando en el bosque. Naomi mantuvo su espalda recta, insegura, sobre si hablar o concentrarse en quedarse recto. ¿Pensabas que te casarías?, le preguntó una vez más. Después de un tiempo, Thatcher ajustó su gripe a las lluvias. Cuando yo era más joven, tal vez, pero la tierra siempre ha sido más fuerte que el pensamiento de descansar. Ella miró a él de la esquina de su ojo, y ahora él no habló de inmediato. Ahora el silencio se siente diferente, no vacío, solo esperando. Ellos pararon cerca de una cadera donde la tierra se abrió en una larga distancia de bosque. Naomi subió su pie y se bajó los zapatos sincronizándose con el bosque. Ella caminó unos pasos y dejó el viento presionar contra su cara. El horizonte era amplio y sin romperse, y el cielo por encima se sentía más grande que cualquier cosa que había conocido a la izquierda. Thatcher se desmontó y le unió su capa en su mano. No esperaba encontrar a alguien como él, dijo calmamente. No le preguntó qué significaba, solo dejó que las palabras se acercaran entre ellas. Pensé que ya estaría casada, dijo. Hijos, un jardín, un hombre que venía a casa cada noche y sabía mi nombre como una oración. Thatcher lo observó, su expresión inentendible. No estoy buscando una salida, dijo con voz calma. Pero si voy a quedarme, si voy a construir algo, aquí tengo que estar con alguien que me ve. No solo la forma de mí ni el trabajo que puedo hacer, sino todo de mí. Te veo, dijo. Se volvió entonces. Sus ojos no se movían. Creo que hice el primer momento en que te miré, dijo. Naomi se acercó lentamente y seguramente. No tengo miedo del trabajo. Tengo miedo de esperar de nuevo. Entonces construiremos con ambas manos, dijo. Con cuidado y lentamente. Nada se acercó. Nada se tomó por desgraciado. El viento levantó el borde de su espalda. Ella alcanzó su mano. Lo tomó. Sus dedos se unían como siempre sabían cómo. Estaban juntos mientras la luz se profundizaba alrededor de ellos, no hablando, no necesitando. El terreno se extendió en todas direcciones, y por primera vez en un largo tiempo, no se sintió como un lugar para escapar de él. Se sintió como un comienzo. Los perros habían empezado a descansar de nuevo, cuando Julio se sentó caliente sobre el valle. Naomi recogió los huevos cada mañana, justo después de la llamada del perro, y antes de que el sol se limpiera el puente. Ella se movió con cuidado a través del cubo, la espalda gritando bajo sus botas, el bolso contra su piel. Los perros gritando y gritando alrededor de sus pies, pero ya no estaban nerviosos. Ella había aprendido el ritmo del lugar del deslizamiento del viento. Antes de un cambio en el clima, la orilla del puente hacia el oeste, cuando necesitaba hielo. La forma en que Thatcher, en silencio, llenó un cuarto sin presionar en él. La mayoría de los días, trabajaban lado a lado, y en las noches, se sentaban tan cerca que sus espaldas se limpiaron cuando el puente se calentó bajo las estrellas. Una tarde, cuando Naomi terminó de hacer el suelo en el pequeño patrón de jardín cerca de la casa, ella se acercó y encontró a Thatcher mirando contra el puente. «Estás determinada», dijo. Ella limpió su brazo con la espalda de su mano. «No me gusta el suelo vacío». «Se siente inútil», gritó hacia las hileras que había marcado con hielo.
¿Qué estás plantando? Papas, tardas, cebollas, tal vez algo de azúcar, si el suelo no está demasiado cansado. Él pasó adelante. La espalda de su bote llegó al borde de una piedra separada. Habías trabajado tierra antes. Ella rompió las manos. Mi padre mantuvo un plato de cocina. No me dejó cerca de las hileras. Y dijeron que eran demasiado para una chica, pero yo miré. Has tenido suficiente para saber lo que vale la pena girar. Tienes un ojo para lo que se mantendrá. Ella miró a él piel vacía del sol y trabajo y alcanzó la pala cerca de la espalda. He estado pensando en preguntarle cuánto tiempo se leñó sobre la habitación un par de años y te lo dejaste. No tenía uso de esa habitación más. Bueno, lo haces ahora. Ella le dio la pala. Ven y ayúdame a cerrarla mañana. Estaré ahí con o sin ti. Él no arguyó. Solo tomó la pala y la llevó hacia la huella. Esa noche, después de que los platos habían estado colgados en la mesa para secarse, Naomi estaba cerca de la pala, mirando por las páginas de un volumen de poemas que había encontrado en la caja de Thatcher. El papel era fino. El ink se rompió en lugares, pero los bordes habían sido rotos por una mano cuidadosa. ¿Escuchas?, ella preguntó a veces. Estas eran tus madres, le dio la pala. La profesora me la dio cuando tenía 12 años. Dije que debería saber que hay más a un hombre que el trabajo que puede hacer. Ella trazó una línea en la página con la punta de su dedo. ¿Creíste en ella? Él se acercó contra la puerta. No entonces. Y ahora estudió un momento largo. Estoy aprendiendo. La próxima mañana se subieron a la pared justo después de la medianoche, cargando chingados y un martillo tapados en burlap. Naomi se vestía con un brazo largo que Thatcher había dado a ella la semana anterior. Era demasiado grande, pero la unió con un martillo bajo su cintura. Trabajaron en tándem, ella manteniendo la pared recta mientras se movía los chingados. El suelo se despegó entre las espaldas y la pared se asentó en la cresta de su espalda. En un momento, el martillo se despegó y agarró su dedo. Ella asustó entre sus dientes y presionó el jointe. «Déjame ver», dijo mirando a su lado. «No es malo». Aún así agarró su mano lentamente y la devolvió. Su dedo se agarró contra el martillo que se levantaba debajo de su piel. «La próxima vez me aguantaré la pared», dijo. «Me gusta saber que puedo hacerlo». No le dejó ir. «No es malo». Estaban en silencio por un momento, el único sonido de las flores y el ruido de los árboles por debajo. Naomi miró donde se encontraban sus manos. Sus dientes se despegaban con el ritmo y grito, y su grande y firme alrededor de ellas. «Nunca pensé que quería quedarme en ningún lugar de nuevo», dijo. La voz de Thatcher se acalmó. «Entonces quédate aquí». Ella se miró. «¿Quieres eso?». No respondió con palabras. Se acercó lentamente dando su tiempo para moverse si quería. No lo hizo. Sus labios se encontraban con la suave certeza de algo a la vuelta. No había fuego detrás de ello. No había prisa, solo la calidez de algo real construido lentamente y verdadero. Cuando se separaron, Naomi dejó su cabello descansar contra su. «No hagas promesas que no intentes mantener», dijo. «No lo haré», dijo. «Nunca». Terminaron el techo antes del mediodía. El sol estaba alto a medida que subieron, y ninguno de ellos dijo nada más sobre lo que había pasado entre ellos. No tenían que. Luego, cuando las sombras se estrellaron a lo largo del jardín, Naomi se sentó en el techo con su tejido en su espalda. Thatcher se unió a ella lentamente, limpiando las sombras de sus espaldas. «¿Qué piensas de una vaca de leche?», ella preguntó sin mirar arriba. Él la consideró. «Teníamos que arreglar el pincel de la esquina». «Y diga otro trozo», ella vio a sus ojos. Luego se arregló, él gritó. Y así el futuro empezó a dar forma de una sombra, de un pincel, de una elección a la vez. El primer frío llegó temprano ese año, arrojando el árbol de pasto bajo una luna brillante. Naomi se sentó en la ventana de su espalda, sus brazos abiertos,
viendo el aire levantarse de los cattle clasificados cerca del pincel. Detrás de ella, el fuego en la estufa había quemado bajo generando un brillante naranja a través de las paredes de las sombras. Ella oyó a Thatcher moviéndose detrás de sus zapatillas por el pincel, el bajo puente de la silla en el que se sentaba. Aún no había girado. La mañana estaba tranquila y ella había llegado a entender que no todas las silencios necesitarían llenamiento. «Nos vamos a tener a traer el pasto a la barra inferior a fin de semana», dijo. Ella gritó lentamente sin mirar hacia la ventana. «El piso ahí se mantiene bajo el nieve durante 2 inviernos hasta ahora, pero voy a abrazar la pared norte esta semana». Sus ojos seguían el arco lento de un gato que se levantaba sobre la pared. «Hay un hombre en la ciudad, señor Calhoun. Tiene ese jardín cerca de la iglesia. Él preguntó si me gustaría ayudar a su esposa con el término de la escuela, solo por las mañanas». Ella giró y encontró a Thatcher mirándola. Él no habló de inmediato. «¿Estás pensando en decir sí?» «Estoy pensando que me gustaría hacer algo con lo que sé. Me enseñé en Ohio antes de que mi padre pasara. Leí principalmente. El gato sobre sus pies. No necesitarías caminar cada día. Él dijo que me ofrecería un perro 2 veces a la semana. No estaría tardando mucho». Ella esperaba. Thatcher gritó. «Si es lo que quieres, es tuyo». Ella caminó y tocó su espalda, dejando su mano descansar allí un momento. «Es así, pero quería preguntarte primero». Él miró a ella ojos lentos. «Estamos un paro ahora. Lo que haces me importa». Naomi se deslizó y besó la esquina de su boca suave y segura. «Luego lo escribiré esta tarde». A mediados de octubre, la casa de escuela olía a chalco y fuego de árbol. Naomi se sentó detrás de la mesa la mayoría de las mañanas mientras perdía. Calhoun enseñó lecciones ofreciendo ayuda con el pronombre o estudiando los más pequeños cuando se volvieron descansantes. El tercer domingo, ella trajo una copia de Pilgrim's Progress y leí un capítulo en alto, su voz silenciosa pero segura, los niños sentándose sin gritar. En casa, Thatcher había empezado a cargar una cadera. No dijo nada cuando Naomi le dijo al principio. Solo se sentó su café, miró la cuadra en el ojo y dijo, «¿Estás seguro?». Ella gritó, sus manos temblando solo un poco. «Hace 4 meses, lo mejor que puedo decir. Quisiera ser seguro antes de que te lo diga». Thatcher se sentó y apuntó sus brazos alrededor de ella, apuntando su cabello a su cabello. «Haremos espacio, haremos todo listo». Ese invierno, el nieve llegó pesado pero tarde. La cabeza de Naomi se creó ronda debajo de sus ropas, y Thatcher agregó una cadera a los pasos de la cadera sin su pedir. Le trajo cada semana otra piedra de fuego y la colocó dentro de su alcance incluso si nunca una vez tuvo que agarrarla. En la noche, ellos leen a Lamplight con su cabeza en su espalda, su mano estando en contra de la curva de su estómago. Una noche, mientras Slit tocaba en contra de las caderas, ella se miró de su tejido. «Nunca me pregunté qué te hizo permanecer ese primer día», dijo ella. Thatcher se miró de su tejido. «¿Quieres decir en la ciudad?», ella gritó. «Puedes haber caminado y la mayoría lo habría hecho». Él separó el cuchillo. «Te ves como alguien que se mantiene por voluntad, y yo sabía lo que eso sentía». Ella quedó silenciosa por un momento. Largo luego alcanzó su mano y la sostuvo contra su cebollo. «Me has dado más de lo que he podido imaginar. Nosotros nos hemos dado esto al otro». Su hijo vino en mayo, justo cuando los árboles detrás del jardín empezaron a florecer. El trabajo era largo, y Naomi agarró el borde del matriz hasta que sus nalgas se calentaron. «Señorita». Calhoun permaneció por la noche, sus manos calmas y firmes, mientras Thatcher se sentó detrás de Naomi y la sostuvo. A la mañana, su hija llegó con un grito fuerte y un pelo oscuro. Naomi la sostuvo, cerca lágrimas saliendo de sus cejas, cuando Thatcher se alzó y besó su cabello. «Ella es perfecta», dijo Naomi. «Ella es nuestra».
dijo Thatcher. Les nombraron a Clara a mí después de que Naomi y su abuela se habían casado, y se la echaron en un suelo hecho de la vela de Naomi y piezas de uno de los zapatos de Thatcher. El jardín se volvió más pleno ese año. Las verduras se hicieron gruesas y las cejas duraron bien hasta el invierno. En los sábados se fueron a la ciudad. Clara se asomó en los brazos de Naomi, los tres de ellos, dibujando sonrisas del pueblo que había visto a Naomi con vergüenza. Nadie preguntaba más preguntas. No había necesidad. Ese verano, Naomi asomó verduras de los zapatos y llenó las tiendas con vasos de preservación. Thatcher construyó un segundo barrio más pequeño para quedarse cerca del jardín. En las noches se sentaron cerca en el silencio. Clara dormida en el suelo, el fuego un bajo ruido en el gran. Naomi estiraba sus piernas por la espalda de Thatcher y restaría su mano en la espalda de Thatcher como si se le perteneciera allí. Una noche cuando el primer frío se cruzó contra el vidrio, Naomi se miró a él y dijo: «Nunca iba a venir aquí». Thatcher se miró. «No iba a encontrarte. Esa es la diferencia». Él gritó una vez, «Y yo iba a ser encontrado». Ellos se besaron entonces lentamente y llenos de la vida que habían construido. No hubo magia ni necesidad de nombrarlo. Solo la verdad silenciosa de dos personas que habían llegado a través de los lugares románticos en sus vidas y construyeron algo completo. Y cuando Thatcher se sentó para estirar el fuego, Naomi lo miró con su corazón lleno, sabiendo que la calidez que llenó el espacio no solo era de la llama, fue de la vida que habían hecho lentamente con ambas manos. Los días que se siguieron no eran perfectos, pero eran suyos. Y en los años que venían, mientras Clara creció alta y lenta y curiosa, como su padre Naomi, nunca olvidó el momento en el que bajó de ese tren con nada sino una caja y una promesa romántica, porque de ese momento vino todo lo que importaba: calentamiento, trabajo y un amor tan firme que nunca necesitaba demostrar, solo vivir.